Hola, soy Asdrúbal González, abogado, estudiante de la especialidad de Ciencias Penales y Criminalística de la Universidad de Yacambú. Estaré conversando con ustedes sobre la resolución alternativa de conflicto y entendemos por esta disciplina que la mediación ha emergido como una herramienta especial en la resolución de conflictos, ganando un reconocimiento no solo en la práctica jurídica, sino también como una disciplina que merece un análisis, un estudio epidemiológico riguroso. En este contexto es crucial investigar y comprender los fundamentos teóricos que le otorgan a la mediación el estatus científico, particularmente en su rol y su apoyo a la ciencia jurídica. La mediación ha sido parte fundamental para la ciencia jurídica, justamente para llegar a la resolución de diferentes tipos de conflictos en las diferentes disciplinas de la ciencia del derecho, sin la necesidad de acudir al arbitraje o a las instancias judiciales, sino por mutuo acuerdo entre las partes se puedan llegar a soluciones amistosas donde las partes queden satisfechas. Dentro de la lectura criminológica en la resolución de conflictos, he señalado 4 autores que tienen diferentes perspectivas teóricas sobre la resolución de conflictos en la criminología. De acuerdo a Moreno, él señala que resulta extraño en el principio considerar que la comisión de un delito pudiera terminarse con un acuerdo entre la víctima y el victimario. Sin embargo, tiene ventajas que no debe desestimarse. Moreno señala sobre esta dificultad que se puede generar entre la víctima y el victimario. Sin embargo, García Ramírez describe esta visión sobre el conflicto ha decaído a favor de una mayor variedad en los medios y soluciones, lo cual rescata por una parte la iniciativa del derecho y los individuos en la atención en sus propias contiendas, sin perjuicio a la trascendencia que esta revista en la sociedad y su conjunto y permita por otra parte desahogar el cúmulo creciente de asuntos que colman a tribunales y concentra la fuerza persecutoria del Estado hacia cuestiones que absolutamente sea imprescindible para la intervención del poder público. En resumen, García Ramírez establece que los mecanismos de resolución de conflictos han sido necesarios e importantes para abordar y resolver temas que no requiera mayor atención del sistema de justicia. Y él afianza que los temas que se deben de abocar el sistema de justicia debe ser para temas trascendentes, temas donde no entra o donde no tiene cabida la resolución de conflicto, porque estaríamos hablando donde se tiene que aplicar el imperio de la ley en estos delitos, especialmente de orden público, que van contra la dignidad de la persona. Pacheco explica que los sistemas alternativos de resolución de conflictos son procedimientos voluntarios, flexibles, rápidos, económicos, prácticos, privados y confidenciales, que no tienen efecto obligatorio para las partes por su regulación, no se rige por ninguna norma preestablecida. Entonces, Pacheco establece que y relata que los mecanismos de resolución de conflictos son mecanismos flexibles, económicos, porque justamente se ahorra todo lo que es la economía judicial, lo que implica la inversión de personal del sistema de justicia y de tiempo y de la investigación por parte de los órganos correspondientes. Pero también él dice que
que lo importante para que este mecanismo de resolución pueda tener efecto es la voluntad de las partes, que debe de existir una voluntad de las partes, ya que él establece que los mecanismos de resolución de conflicto no gozan de regulación. Ahí sí justamente entro en discrepancia, porque va a depender especialmente de qué sistema de justicia o de qué sistema político se esté refiriendo. En este caso, en el sistema venezolano existen diferentes mecanismos de resolución de conflictos que son viables y que se aplican, y por ende también son regulados. Por ejemplo, quiero mencionar el mecanismo de resolución de conflictos que se aplica en las defensorías de niño, niña y adolescente, y que estos acuerdos entre las partes son acuerdos voluntarios que ambas partes llegan cuando llega a un punto de encuentro. El defensor justamente lo eleva a las instancias correspondientes, en este caso a los tribunales de protección, para que el tribunal lo homologue estos acuerdos y quede ya de obligatorio cumplimiento. Entonces, dependiendo de la jurisdicción, dependiendo de las condiciones y el tema, sí va a tener una trascendencia de obligatoriedad. Y seguimos con Brown y Mario. Establecen, ellos citan, citados por Estavillo, afirman que la resolución alternativa de controversia puede ser definida como una gama de procedimientos que sirven como alternativa a los procedimientos adjudicatarios de litigio, arbitraje, para una solución de controversia. Por lo general, aunque no necesariamente involucra a intercesión y asistencia de un tercero neutral que ayuda a facilitar dicha solución. Entonces, estos autores hablan de la mediación de un tercero, que en algunas veces no es necesario, pero en otras sí. La solución de este árbitro o de este facilitador, para que pueda existir una mayor fluidez en el diálogo y en los acuerdos que se estén discutiendo, para la redundancia, acordar o llegar a feliz término en lo que se está negociando. Seguidamente voy a conversarle brevemente sobre la Escuela de Chicago, el interaccionismo simbólico, las respectivas críticas y el abolicionismo. Entonces, la Escuela de Chicago se designa un conjunto de trabajo de investigación dentro de las ciencias sociales, especialmente la sociología, que surge en Estados Unidos a mediados del año 1920 y 1930. Los principales teóricos de esta escuela podemos mencionar como George Herbert, Florian Sinecky y Herbert Burper, Evelyn Gorf. Estos son los principales teóricos que hicieron aportación en esta escuela de Chicago. Es importante señalar que ellos van a relatar un poco la realidad de Latinoamérica, pero también desde el punto de vista de Estados Unidos, que es donde se desarrolla toda esta situación, ya que en Europa la situación es diferente. La Escuela de Chicago promueve la utilización de procedimientos con fines científicos, como la utilización de documentos personales, la explotación de fuentes documentales diversas y el trabajo de campo sistemático como instrumento para la interacción de aspectos de la realidad social en la búsqueda de la aproximación científica. Entonces ellos utilizan estos mecanismos científicos para llegar a conclusiones en el estudio sociológico en la criminalidad. Interaccionismo simbólico. Esta disciplina es el principal de ellos, es la libertad de la conciencia navegando en la interacción social. El interaccionismo simbólico ha enfrentado directamente de manera profunda toda determinación de conciencia, apoyándose en la tradición empírica angloamericana
y ha podido resolver esa tarea de manera exitosa. Hemos podido constatar la emergencia de una teoría de movimientos sociales centrada en la formulación e interacción de los actores, dejando atrás incluso la teología. Es decir, aquí vamos a hablar sobre el comportamiento de los diferentes actores sociales que se vienen desarrollando para el siglo XX y también el auge de estos actores de movimientos sociales que van a interactuar en las diferentes disciplinas, incluida en la teología. Seguidamente vamos a encontrar la criminología crítica. La criminología crítica es una rama de la criminología que constituye su perspectiva basada en el marxismo, el feminismo y la economía política. Es una criminología orientada mucho más a los pensamientos de izquierda, progresista, y que va orientada justamente también para entender y satisfacer las necesidades de la población y el comportamiento de individuos en los actos y en las diferentes necesidades que la población demanda y que está asociada en muchos casos con la criminalidad o la criminología. El abolismo, Zaffaroni resalta que la característica más común entre los precursores del abolismo penal es el hecho de haber impulsado movimientos que manifiesta un abierto interés para tratar temas de marginación penalizada en la práctica de técnicos, presos, pospenado y familiar. Este fue un movimiento europeo, especialmente en Nueva Zelanda, que buscaba justamente abolir las cárceles del sistema carcelario y buscaba una reinserción integral de estas personas que hayan cometido delitos. A raíz de este abolismo se trató también que este abolismo viene de esta corriente sobre el tema de la esclavitud y viene a desarrollar este tema. Zaffaroni, desde el punto de vista de Latinoamérica, lo enfoca más sobre un interés pedagógico, sociológico, y que va a estar enfocado en grupos justamente marginados que están muchas veces estigmatizados y que deben ser tomados en cuenta para este abolismo desde el punto de vista de la criminología. Encontramos la fenomenología. La fenomenología criminal estudia diversas formas de presentación o aparición de un comportamiento criminal. Se trata, por lo tanto, del estudio de forma de aparición de la conducta divergente. En su génesis y desarrollo está dirigida a comprender diversas conductas criminales en su más amplio aspecto, tanto en lo referente en la ecología como en sus diversas apologías y de presentación casuística. Y tenemos el pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico es una perspectiva que cuestiona aquella concepción monista reducido en diversas endémicas de una sociedad y una sola visión denominada el derecho. Informa la existencia de diferentes derechos concurrentes que operan en diferentes espacios temporales y a escala local, nacional y transnacionales, misma por lo que se reduce en el marco jurídico estatal. Entonces, en el pluralismo jurídico vamos a encontrar diferentes perspectivas del derecho desde el punto de vista local, nacional e internacional, pero que se va a reducir siempre al ámbito jurídico estatal. Y en las fenologías va a estar dirigida a comprender estas conductas criminales que tienen diferentes aspectos o referencias desde el punto de vista de la criminología y la apología que se puedan desarrollar, que va a estudiar esta disciplina. Y por último tenemos la fragmentación del derecho estatal. Esta fragmentación de los derechos existe una realidad social y esta concepción alternativa del derecho pone en cuestión la concepción clásica del mismo, legitima la soberanía estatal en virtud del cual se justifica los monopolios exclusivos del Estado en la producción de la aplicación del derecho.
Entonces, en esta fragmentación del derecho estadal comienza a nacer diferentes discusiones sobre este monopolio que tiene el Estado en la concepción del derecho. Después vamos a encontrar el agotamiento del monopolio jurídico legal estadal, que es la identificación de este derecho a Estado y soberanía, ha justificado el monopolio jurídico del Estado moderno durante mucho tiempo, pero en las últimas décadas, con la emergencia de nuevos actores sobreestadales y supraestadales, afirman como artífice a una alternativa jurídica, señala la crisis del derecho estadal y amplían las fronteras conceptuales del derecho más allá de la concebida por la ciencia jurídica occidental. Es decir, se acaba el monopolio, o se plantea que se acabe ese monopolio del derecho en el Estado, y se plantea que debe de verse y deben de tomarse en cuenta las otras disciplinas más allá de la disciplina de la ciencia del derecho, y se debe de aplicar el derecho desde el punto de vista jurídico en el Estado moderno, para que justamente sea considerada otra perspectiva, otras realidades que influyen de manera directa desde el punto de vista sociológico y criminológico en el comportamiento del individuo y de la sociedad. Bueno, comparto con ustedes este mensaje. El criminólogo es el puente entre la víctima y la justicia, tendiendo la mano hacia la reparación. Muchas gracias por su atención y esperemos vernos en una próxima encuentro.